Historia de la didáctica entendida como una disciplina pedagógica. Esta nace a partir del siglo XVII y su fundador fue Juan Amos Comenius, cuando lanzó su libro de Didáctica Magna, según su ideal de que todos debían aprender todo, pues en esta época las clases altas eran las que tenían acceso a la educación en filosofía, arte, historia y política, y las clases medias y bajas solo tenían acceso a los oficios en los talleres. En Didáctica Magna propone un conjunto de reglas, pautas y normas en las que muestra cómo lograrlo, logrando organización en la escuela, dictando una serie de dispositivos duros donde estructura marca límites en el proceso de aprendizaje. En el siglo XX, la didáctica es humanista y tradicional, centrándose en el desarrollo del hombre. De aprender, se preocupa la psicología y la didáctica por el desarrollo del niño, pues no habían conceptos de cómo aprendía el niño en ese entonces, puesto que las reglas se centraban en el docente, el contexto y el contenido. En la escuela nueva, a consecuencia de la investigación, creando diferentes propuestas de enseñanza basadas en los descubrimientos de la psicología del niño. En los años 70, con el avance de la pedagogía política y filosofía, se empieza a cuestionar que el acto didáctico está compuesto por más cosas que solo el alumno y el docente, y que la enseñanza y aprendizaje son distintos pero que están vinculados. Etapas de aprendizaje. Las etapas de aprendizaje son 4. La primera es la incompetencia inconsciente. Se sabe que no se sabe nada y se empieza desde cero. La segunda es la incompetencia consciente. Al principio cuesta, se presta total atención e interés y se sabe que estamos en el proceso de aprender. La tercera es la competencia consciente. Ya sabemos cómo hacerlo, pero aún nos cuesta y debemos practicar más para adquirir la habilidad. Y la cuarta es la competencia inconsciente. Se hace de forma fluida y natural la habilidad adquirida. Los tipos de aprendizaje. El primero es el aprendizaje fisiológico o silvestre. Este se da por la herencia genética. El contenido es la experiencia vital. El aprendizaje es un resultado de un matrimonio entre genética y medio ambiente. El medio ambiente influye o determina el aprendizaje. Esto es adquirido en el curso de experiencias sucesivas, como experiencias lingüísticas, las habilidades que poseemos, los gustos y las emociones que tenemos. Todo esto se aprende. Aprendemos todo. Este es el aprendizaje silvestre. Ahora vamos con el aprendizaje dirigido, que es igual al aprendizaje pedagógico. Este aprendizaje es muy importante porque es el rol que hace la escuela en los estudiantes. Este aprendizaje es regulado, programado y también dirigido, porque la escuela es la que decide cómo, cuándo y en dónde se aprende. Y en conclusión, son los mismos aprendizajes, los dos es lo mismo. Aportes didácticos de autores reconocidos. Empecemos con Juan Amos Comenius. Fue un pedagogo español el cual se basó en el humanismo. Él planteó que la utilización del cuerpo y mente eran para el desarrollo personal y que el papel del maestro era fundamental porque era el constructor del aprendizaje. Juan Amos Comenius. Como ya sabemos, él es el padre de la didáctica y él fundó y sentó las bases y los conceptos de la didáctica del aprendizaje. Destacó el papel importante de la educación para el desarrollo de la sociedad. Juan Jacobo Rousseau. Él fue un filósofo político y planteó que los niños debían aprender por etapas y que la educación empieza desde el nacimiento y la responsabilidad era del adulto si éste era buena o mala persona. Pues con Joan Pestalozzi. Él planteó que aprender se hacía a través del juego, del dibujo, el contacto con la naturaleza, creyendo en las capacidades de los niños, se basa en la naturalidad y en la espiritualidad. El interés por la disposición de aprender también era por parte del niño. Seguimos con Wolfgang Ratke, el que planteó que la didáctica se empezaba con lo fácil y luego con lo difícil. Se debía aprender mínimo 2 lenguas después de la lengua materna y postuló el aprendizaje sin violencia y su pensamiento era inductivo, o sea, en la teoría. Seguimos con Miguel de Zubiría. Él planteó la pedagogía conceptual con una educación en valores y en fortalecimiento. Seguimos con Julián de Zubiría. Planteó la forma de enseñar a pensar, valorar y actuar en una pedagogía dialogante, formando personas capaces de convivir, siendo el estudiante protagonista y activo tanto el estudiante como el docente. Vamos con José Brunner.
Su contribución fue demasiado importante, pues planteó el aprendizaje asociado con la psicología y el pensamiento crítico. Seguimos con Lev Vygotsky. Lev Vygotsky, este pedagogo ruso, planteó una idea fundamental en la que la didáctica es en la que el desarrollo de los estudiantes puede explicarse en términos de interacción social en lo sociocultural. Este plantea que el alumno aprende del maestro y el maestro aprende del alumno. Hola amiguitos, el día de hoy aprenderemos los estilos de aprendizaje. Empecemos con el aprendizaje implícito. Es el resultado de la ejecución automática de una conducta motora. Lo cierto es que muchas de las cosas que aprendemos ocurren sin darnos cuenta, por ejemplo, el hablar y el caminar. Seguimos con el aprendizaje explícito. Se caracteriza porque el aprendiz tiene intención de aprender y es consciente de que aprende. Por ejemplo, este tipo de aprendizaje nos permite adquirir información sobre personas, lugares u objetos. Seguimos con el aprendizaje asociativo. Este aprendizaje abarca varios tipos de procesos y sucesos distintos, en un aprendizaje que tiene lugar cuando dos elementos se conectan en nuestro cerebro. Por ejemplo, si asociamos el despertador al madrugar, descubriremos para qué sirve este instrumento y lo poco que nos agrada. Seguimos con el aprendizaje no asociativo. Es un tipo de conducta en el que se produce un cambio en la conducta, como resultado de la experiencia repetida de un único estímulo. Un ejemplo normalmente es que si tocamos una olla caliente aprenderemos que nos quema. O si me apica una abejita traviesa que tengo aquí, aprenderemos que los insectos pican. Claro que sí, compañerito. Fue muy cierto lo que dijiste. Aprendizaje significativo. Es según se asocia a la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Un ejemplo es que un alumno aprende los animales de la granja y los ve en los libros. Los asimila, aprende su sonido, los colores de los animales, si tienen manchas, pelaje o si tienen orejitas largas como mi compañerito aquí al lado. Seguimos con el aprendizaje cooperativo. Trata de organizar las actividades dentro del aula para convertirlas en una experiencia social y académica de aprendizaje. Además, los estudiantes trabajan en grupo para realizar las tareas de manera colectiva. Seguimos con el aprendizaje colaborativo. Es en el empleo didáctico en grupos pequeños en el que los alumnos trabajan juntos para obtener los mejores resultados de aprendizaje tanto en lo individual como en lo demás. Seguimos con el aprendizaje emocional. Es el proceso en el que se adquieren los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para reconocer y manejar nuestras emociones, demostrar interés y preocupación por los demás, como la alegría, la tristeza, la rabia. Formar buenas relaciones, tomar decisiones de forma responsable y enfrentarse a la vida. Seguimos con el aprendizaje observacional. Este aprendizaje adquiere especial relevancia del término modelado, que consiste en observar el comportamiento de otras personas y más tarde intentar copiarlos. Seguimos con el aprendizaje experimental. Es el proceso de aprender a través de la experiencia y se define más específicamente como aprender a través de la reflexión sobre el hacer. El aprendizaje práctico es una forma de aprendizaje experimental, pero no implica necesariamente que los estudiantes reflexionen sobre su producto. Seguimos con el aprendizaje por descubrimiento. Es una metodología de aprendizaje en la que el sujeto, en vez de recibir los contenidos y modificarlos de forma pasiva, descubre los conceptos y las relaciones y los ordena para adaptarlos en su esquema cognitivo. Seguimos con el aprendizaje memorístico.
El aprendizaje memorístico es la acción de introducir un aprendizaje en la memoria, un concepto o idea sin saber o entender su significado, sin tener ideas previas, teniendo como instrumento de aprendizaje las múltiples repeticiones de dicho concepto, por ejemplo, el abecedario. Seguimos con el aprendizaje receptivo. Es un tipo de método de aprendizaje que consiste en el profesor que enseña o transmite cierta temática ya elaborada y procesada, y el alumno simplemente la recibe y la memoriza a través de exponerse de forma repetida a ella. Muchas gracias. ¡Chao, compañeritos!